Muy bien, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos al capítulo 6 del libro de Romanos. Estamos en esta exposición de la carta a los Romanos y ya iniciamos hace unos domingos atrás el capítulo número 6. Entonces vamos por favor a Romanos capítulo 6. Ya hemos visto versículo 1, versículo 2 y versículo 3, y el domingo anterior estuvimos viendo hasta el versículo número 8, ¿sí? De lo que hemos visto en estas exposiciones del capítulo 6, hemos visto que el creyente, el que ha sido justificado, ha sido sumergido en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, y luego lo dice de una manera más concreta. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús en su muerte. Bautizados o sumergidos, ya habíamos explicado lo que significa el bautismo. Vimos también que fuimos hechos uno en Cristo, tanto en su muerte, sepultura y resurrección. Entonces vimos que morimos en Cristo, que nuestro viejo hombre también fue crucificado juntamente con el Señor Jesucristo, que el Señor Jesús con su muerte destruyó el poder dominador del pecado en nuestras vidas, y que fuimos sepultados en Cristo Jesús, que resucitamos a una nueva vida en Cristo Jesús, la vida del resucitado Hijo de Dios, la vida de resurrección de la que habla el apóstol Pablo. Y siguiendo estos elementos, estos puntos que vimos desde la enseñanza anterior, vamos al capítulo 9 para continuar viendo lo que el apóstol Pablo nos dice. Y todo esto el apóstol Pablo lo está exponiendo para darnos la respuesta de qué significa que hemos muerto al pecado, qué significa que los cristianos hemos muerto al pecado. Y la respuesta del apóstol Pablo realmente es muy abundante. De hecho, la estará dando hasta el versículo 14 de una manera muy específica, pero el apóstol Pablo comienza a explicar desde todo, desde que pusimos nuestra fe en el Señor Jesús, lo que sucedió cuando pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, vamos al versículo 9 en esta ocasión, y vamos a ir viendo algunos de los aspectos que el apóstol Pablo va a estar mencionando para continuar con esta respuesta. Y dice lo siguiente, versículo 9: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, ¿sí? Bueno, aquí lo primero que tenemos que el apóstol Pablo enfatiza, porque es muy interesante ver que las palabras que selecciona el apóstol Pablo, la forma en cómo habla, obviamente, bueno, dice el mismo Nuevo Testamento está inspirado por el Espíritu Santo, pero vean que aquí en el versículo 9 el apóstol Pablo dice sabiendo, ¿sí? Es decir, el apóstol Pablo otorga un lugar muy importante a la doctrina del cristiano, es decir, el conocimiento que tiene el cristiano de la palabra de Dios, porque la doctrina es muy importante para todo cristiano, porque la doctrina va a formar la conducta del cristiano, ¿sí? Es decir, el apóstol Pablo y la misma palabra y el mismo Señor Jesucristo, cuando él se refirió a la salvación, dijo: y en esto consiste la salvación, en que te conozcan a ti, Padre, y al Hijo al que tú has enviado, ¿sí? Entonces, la Biblia nos presenta la salvación como conocimiento, es decir, para el Señor la ignorancia no es su voluntad, y la doctrina, la instrucción, el conocimiento de su palabra es de suma importancia, ¿sí? Por desgracia hay muchos pretextos para la doctrina. Por lo menos les voy a mencionar tres de los más socorridos, de los que normalmente las personas exponen para sostener una mala doctrina de algún grupo cristiano en el que ellos se estén congregando. Algunos llegan a decir que la doctrina está mal, y he conocido a algunos cristianos que saben que lo que se predica en sus iglesias está mal, y ellos dicen: bueno, la doctrina está mal, pero lo puedo sobrellevar.
y algunos se ponen hasta muy teólogos porque dicen, bueno, son doctrinas secundarias, no son doctrinas primarias, entonces lo puedo soportar, pero eso es sacrificar lo que el apóstol Pablo está diciendo. El apóstol Pablo está diciendo que el creyente debe tener doctrina, ¿sí? Otro pretexto es decir, bueno, no hay doctrina donde yo me congrego, pero hay mucho amor. Ahí cómo me sirven mis hermanos, ven por mis necesidades. No, ciertamente no habrá doctrina, pero sí hay mucho amor. Entonces no podemos sacrificar tampoco las dádivas o el amor por la doctrina. Otro pretexto es, la doctrina está mal, pero bueno, ahí en ese lugar sí cuidan a mis hijos, mis hijos jóvenes sí se identifican y hay tanto pretexto, pero aquí el apóstol Pablo, quiero que vean que él dice sabiendo, ¿sí? Entonces, él lo que dice es importante la doctrina. Vean, por ejemplo, en el versículo 3, ahí están en Romanos 6, vean en el versículo 3, dice, o no saben... ¿Sí? Y hace ya la pregunta el apóstol Pablo, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús y ya da toda esa exposición. Pero vean cómo el apóstol Pablo dice, ¿será que no tienen ese conocimiento ustedes? En el versículo 6, vean, sabiendo esto, nuestro viejo hombre fue crucificado, otra vez conocimiento. En el versículo 16, no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, es decir, al menos aquí en 3-4 versículos de esta parte de este capítulo, el apóstol Pablo nos deja ver que la doctrina es muy importante para el cristiano, ¿sí? La doctrina es de una importancia muy grande. Ahora, la doctrina... Ciertamente, y el Espíritu Santo lo advierte en las cartas de Pablo, que en los últimos tiempos las personas van a tener comezón de oír y no van a sufrir la sana doctrina. La palabra no sufrirán la sana doctrina en el original griego significa que no van a pagar el precio por la sana doctrina. Es decir, estar un domingo con el sol, con el calor y estar sentado y estar escuchando doctrina para nuestro cuerpo sí es, ay, pues yo quisiera mejor estar viendo el fútbol o descansar, o quizás abrimos la Biblia cada domingo y alguien pensará y dirá otra vez el libro de Romanos, otra vez. O sea, la doctrina es difícil, no es sencilla a nuestro cuerpo, pero el apóstol Pablo lo que está diciendo es la doctrina es lo que te va a definir o lo que va a marcar el rumbo de tu cristianismo. Si no tienes doctrina, entonces tu vida va a caminar conforme a tu propia forma de pensar. Entonces, el primer punto es la doctrina, ¿sí? Si alguien dijera, bueno, ¿cuál sería una buena señal para saber si me congrego en una iglesia? Veíamos en una de las enseñanzas anteriores, no es si tienen un lugar, porque la iglesia no es el lugar, no es si hay una gran audiencia, porque no se trata de números. Si a esas fuéramos, pues vámonos a una religión muy popular que tiene millones y millones de personas. Lo más importante sería, bueno, verifica si se está predicando a Cristo y a Cristo crucificado en este lugar. Eso es lo más importante que deberíamos de nosotros reconocer, ¿sí? Entonces la doctrina es muy, muy importante, ¿sí? Ahora vamos al versículo 9 nuevamente, dice, sabiendo que Cristo, y ahora sí el apóstol Pablo dice, Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, ¿sí? Es decir, el apóstol Pablo establece dos verdades. Verdad número 1, Cristo resucitó de los muertos, ¿sí? Primera verdad, Cristo resucitó de los muertos, es decir, nos habla nuevamente de la resurrección del Señor, que tiene la característica de que una vez que se resucita, nunca más se va a morir. Y la verdad número 2 es que la muerte no se va a enseñorar más del Señor, lo cual está implicando que en algún momento la muerte sí se enseñoreó del Señor Jesucristo. Ahorita lo vamos a ver en el siguiente versículo. Entonces el apóstol Pablo aquí está presentando dos verdades. Con la resurrección del Señor, cuando el Señor Jesucristo resucitó, porque desde el Antiguo Testamento, es decir, el Señor Jesucristo no es la primera persona que había resucitado de acuerdo a la Biblia.
ya desde el Antiguo Testamento se había expuesto algunos pasajes donde hubo personas que resucitaron, que regresaron de la muerte. En el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo resucitó a algunos muertos. Entonces, lo que hace distinto esta resurrección del Señor Jesucristo a las que se habían verificado antes es que cuando resucita el Señor, esa resurrección es el principio de la vida de resurrección, es decir, del tipo de vida en la que jamás habrá muerte, porque en las otras resurrecciones resucitaron, Lázaro resucitó, pero pues después Lázaro volvió a morir. Pero cuando se principia la vida de resurrección con el Señor Jesucristo, se abre esta vida de resurrección. Esa vida de resurrección ya no tiene muerte jamás. Entonces es una resurrección muy particular, muy especial. Y la segunda verdad es que en esa resurrección, en esa vida de resurrección, la muerte que había llevado a la muerte a esa persona, la muerte ya no se va a enseñorear. Es decir, nos habla de un tipo de vida en la que no hay señorío de la muerte jamás. Entonces, lo que el apóstol Pablo está presentando con el Señor Jesucristo, es decir, el Señor Jesucristo tiene un tipo de vida en la cual la muerte nunca le va a tocar, y tiene un tipo de vida en el cual el señorío de la muerte no puede tocar al Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, si vamos al versículo 4, para recordar algo que el apóstol Pablo ya nos había mencionado y que es muy importante. Es decir, lo que acabo yo de decir en el versículo 9 lo está diciendo acerca del Señor Jesucristo, ¿sí? Pero en el versículo 4, para recordarles uno de los puntos que vimos hace unas enseñanzas atrás, es esto: porque somos sepultados juntamente con Él. Y en el original griego, yo les comentaba que esta expresión dice de esta forma: porque somos hechos uno en Él o con Él, para muerte en el bautismo. ¿Qué significa esto? Que en la muerte, en la sepultura, en la resurrección del Señor Jesucristo, el justificado es hecho uno. Entonces, si esto del versículo 9 se está diciendo para el Señor Jesucristo y nosotros somos hecho uno en el Señor Jesucristo, significa que entonces el cristiano, el justificado, también tiene un tipo de vida. Es decir, y escuchen esto con atención, cuando tú fuiste justificado, cuando tú creíste en el Señor, a partir de ese momento, tú tienes un tipo de vida en la que la muerte ya no va a existir muerte en ese tipo de vida, ¿sí? Y número 2, un tipo de vida en el que la muerte no se va a enseñorear más de ti, ¿sí? Vamos a explicar estos puntos. Un tipo de vida en la que ya no hay muerte nunca. Bueno, vamos al versículo 4 para recordar entonces lo que les mencioné hace unos momentos. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, ¿sí? El día que tú creíste en Él, que fuiste justificado, tú fuiste sepultado con el Señor. Si fuiste sepultado, significa que tú moriste. Y en el versículo 6 dice: nuestro viejo hombre fue crucificado. Entonces, a fin de que como Cristo resucitó, así, ese tipo de vida, esa resurrección, ese principio de vida de resurrección que tuvo el Señor Jesucristo, así, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que una vez que fuimos nosotros justificados, fuimos resucitados y estamos vivos espiritualmente, y a partir de esa resurrección espiritual que tienes, jamás en toda tu vida morirás espiritualmente, ¿sí? Incluso cuando tú mueras físicamente, vamos a Juan 11:25 para leer algunos puntos importantes que dice el Señor Jesucristo en relación a esto. Juan 11:25. ¿sí? En Juan 11:25 y 26, el Señor Jesucristo dio unas promesas a aquellos que creen en Él, ¿sí? Juan 11:25. Ya cuando lo tengan me hacen saber que ya lo tienen para darle lectura. ¿Listos? Juan 11:25 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, hay una verdad espiritual. Cuando tú fuiste justificado, tú tienes una resurrección espiritual, tú estás vivo espiritualmente y esa vida espiritual que tú tienes jamás va a menguar, porque es el mismo tipo de vida que tiene, el mismo tipo de vida de resurrección que tiene el Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, el tipo de vida en la que la muerte no se enseñorea de nosotros. Bueno, ¿qué significa? Tenemos vida espiritual, la muerte espiritual en la vida del justificado jamás se va a enseñorear de él, ¿sí? Jamás. Es decir, el día de mañana cuando el justificado comete un pecado, cae en algún pecado, eso no significa que el creyente muere espiritualmente. Lo único que significa es que ha pecado, necesita confesar su pecado, arrepentirse, pedir la ayuda del Señor, pero no hay nada que lo lleve al cristiano a morir espiritualmente, porque el tipo de vida de resurrección es una vida espiritual que jamás va a terminar. Incluso cuando nos enfrentemos a la muerte física cada uno de nosotros, bueno, esa muerte física va a ser temporal porque vamos a morir, nos van a enterrar, pero en algún momento el Señor va a venir y va a levantar nuestros cuerpos, lo que significa que entonces este tipo de vida que tenemos es un tipo de vida en la que la muerte ya no va a volver a señorear. Va a señorear, por decirlo así, en algunos momentos, en algún tiempo, hasta que el Señor regrese y resucite a sus santos, pero finalmente la muerte no va a retener ni un solo cuerpo de aquellos que han creído en el Señor, ¿sí? Ahora, dice 1 Corintios 15:56. Si pueden trasladarse ahí a 1 Corintios 15:56 para entender un poco más acerca del señorío de la muerte. ¿En qué sentido el apóstol Pablo está hablando de que no hay más señorío de la muerte? Dice 1 Corintios 15:56 lo siguiente, para ir entendiendo este aspecto y para ver entonces el alcance de esta promesa que el Señor está dando. 15:56. ¿Listos? ¿Sí? Dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, ¿sí? Ok, es decir, la muerte, como un alacrán tiene su aguijón, la muerte, el aguijón que tiene es el pecado. La persona peca, se rebela contra la ley de Dios, se rebela contra Dios y entonces eso produce pecado. La muerte, el pecado, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Entonces ahí está, el pecado, el punto fuerte que tiene la ley es el pecado, ¿sí? Ahora, regresemos nuevamente a Romanos, vamos a Romanos 5:12, teniendo esto en mente para ir ligando estos versículos y poder entender lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. Romanos 5:12. ¿Sí? Un texto que ya hemos leído 1, 2, 3, 4 veces, 5 veces, muchas veces lo hemos leído, pero un texto que es muy profundo, ¿sí? Dice Romanos 5:12, ¿listos? Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, entonces en algún momento el pecado se introdujo al mundo y al introducirse el pecado al mundo, después dice por el pecado la muerte, y así la muerte y el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿sí? Y a partir de ahí tenemos el pecado, el dominio, el reinado del pecado en el mundo. Y nosotros somos parte del mundo, entonces el reinado del pecado estaba sobre nosotros. Pero ahora Romanos 6:6, que fue lo que vimos el domingo anterior, Romanos 6:6, vean lo que dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esta vida de resurrección, este tipo de vida de resurrección donde la muerte no se enseñorea? ¿Qué significa? Bueno, básicamente se está refiriendo una vida entonces en la que la muerte no se enseñorea. Pero ¿qué hay detrás de la muerte? Está el pecado. Entonces lo que Pablo está diciendo es una vida en la que el pecado no se vuelve a enseñorear de aquella persona, ¿sí? Entonces tenemos estas consecuencias en la justificación, cuando fuiste justificado, el Señor resucitó tu vida, tienes un nuevo tipo de vida, y en ese
nuevo tipo de vida, el pecado no puede gobernarte a ti, no puede enseñorearte, ¿sí? Ahora, vamos a Romanos 6:12 para ir viendo lo que el apóstol Pablo nos está mostrando, ¿sí? Todo esto que el apóstol Pablo está diciendo hasta este momento, si ustedes se han dado cuenta, suena muy teórico, suena muy doctrinal hasta este momento, ¿sí? De hecho, todo lo que hemos visto no sería de mucha ayuda, porque si somos muy honestos, cuando nosotros afrontamos pruebas, luchas, tentaciones, etcétera, muchas veces nosotros llegamos a decir: Señor, pues es que tu palabra dice que yo estoy muerto al pecado, pero ante las luchas, las pruebas, yo me siento más vivo que nada frente al pecado. Y muchas veces siento que el pecado me está jalando, las inclinaciones de mi viejo hombre me están inclinando hacia allá. Entonces, a veces es una lucha en el cristiano que dice: bueno, es que no entiendo. Dice la Biblia que estoy muerto al pecado, pero no me siento muerto. Y realmente no estoy muerto, estoy sintiendo. Es más, si somos honestos, a veces decimos: quisiera volver a los caminos que tenía antes hablando de mi humanidad, ¿sí? Bueno, todo esto que el apóstol Pablo lo está expresando precisamente porque está estableciendo las bases doctrinales. Ahora, vamos al versículo 10. Continúa y hasta este momento el apóstol Pablo se está refiriendo a Jesucristo, pero lo que se refiere a Jesucristo tiene que ver con nosotros porque somos uno con Jesucristo, cada uno de nosotros. Vean, versículo 10. Porque en cuanto murió, hablando del Señor Jesucristo, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive, ¿sí? Entonces, dice que Cristo murió al pecado. ¿Qué significa que Cristo murió al pecado? Que al morir al pecado, Jesucristo entonces obedece a los reclamos del pecado. Él va a la cruz. El reclamo del pecado es que haya muerte, hubo muerte en el Señor, satisface las demandas justas de Dios y entonces por 3 días, 3 noches la muerte se enseñorea del Señor y en esos 3 días, noches el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario destruye el poder del pecado. Entonces Cristo muere al pecado. Nos gira el apóstol Pablo y nos dice: ahí está Cristo en la cruz. Y cuando está Cristo en la cruz, sucede todo esto. Pero luego nos dicen: mira, cuando Cristo fue a la cruz, dice, murió al pecado, pero murió una vez por todas. Ahora, ¿qué significa la palabra una vez por todas? Significa que Jesucristo murió solamente una vez y para siempre. Significa que la muerte del Señor nunca tendrá que repetirse. Dicho en otras palabras y dicho desde la composición gramatical que tiene, que Cristo murió de una vez por todas, significa que el sacrificio de Cristo en la cruz fue tan completo que tiene efectos permanentes hasta el día de hoy y los tendrá siempre, ¿sí? Y por lo menos, dice el apóstol Pablo, 2 de esos efectos permanentes del sacrificio de Jesús es, número 1, que tú tienes un tipo de vida en la que ya nunca habrá más muerte. Es decir, Pablo dice, el Señor te garantiza que ya no vas a morir espiritualmente, que no vas a morir físicamente, porque el Señor va a levantar tu cuerpo en algún momento. Y número 2, que la muerte, es decir, que el pecado, el poder del pecado, las consecuencias del pecado no pueden señorear más sobre tu vida, ¿sí? Y luego dice, en cuanto vive, vean al final cómo dice, más en cuanto vive, es decir, se está refiriendo al Señor Jesucristo, en cuanto vive, para Dios vive, es decir, una nueva vida para el Señor Jesucristo, una vida de resurrección para el Señor Jesucristo. Ahora vamos al versículo 4 para ver un dato muy importante que ya habíamos nosotros notado y que dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, es decir, por cuanto vive, esta vida de resurrección, vean, Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿sí? Es decir, por todas las excelencias de Dios, por todas las maravillas de Dios, por Dios en todo su esplendor, resucita a su Hijo. Y entonces su Hijo tiene una nueva vida por la gloria del Padre, una nueva vida para la gloria del Padre. Y entonces dice el apóstol Pablo, bueno, en ese entendimiento, vamos al versículo 11.
En ese entendimiento entonces dice, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? Vean cómo el apóstol Pablo ya se bajó de la cruz, ya se bajó de ver al Señor Jesucristo y ahora dice, ustedes, así entonces, cada uno de ustedes considérese muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo entonces el apóstol Pablo a cada uno de los que hemos sido justificados? Nos está diciendo, considérate muerto. Pero así como fue la muerte del Señor Jesucristo que murió una sola vez, considérate tú muerto al pecado una vez por todas. Considérate muerto al pecado con efectos permanentes. O sea, hoy considérate muerto, mañana te consideras muerto y todos los días de tu vida, de tu nueva vida de resurrección, tú te consideras muerto para el Señor, para el pecado, perdón, ¿sí? Vivo para el Señor. Ahora, considérate no es un considérate sugestivo, mental, místico. No es que digas, ay Señor, yo declaro que estoy muerto al pecado, yo estoy muerto. No es ese tipo de considerarte muerto, sino que considerarte muerto es precisamente abrazar todo lo que desde el versículo 1 el apóstol Pablo nos ha estado enseñando. Y en especial veamos el versículo 6. Abrazar las verdades de Dios. Es decir, versículo 6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, considerarme muerto es creer y decir, Señor, yo creo que mi viejo hombre fue crucificado con el Señor Jesucristo. Yo creo que ahí el poder de este viejo hombre sobre mi vida, ese poder de pecado, tú lo destruiste, lo aniquilaste, lo llevaste a la inoperancia. Y Señor, yo creo que entonces ya no debo yo ser esclavo del pecado, ¿sí? Vean el versículo 8. Y si morimos con Cristo, que yo les decía, es el lado A del Evangelio, todo sí, la muerte de Cristo me beneficia, gracias a Dios, sí, si morimos con Cristo, sí, la muerte de Cristo, pero también dice, creemos también que viviremos con Él, o sea, abrazo el sacrificio de Jesús, pero también abrazo la responsabilidad del andar cristiano, de vivir en esta vida que el Señor nos ha dado. Entonces tenemos conocimiento, doctrina. Nuevamente vean cómo la doctrina es muy importante para el apóstol Pablo, pero no queda nada más en doctrina, dice el apóstol Pablo, sí, doctrina, pero la doctrina la llevas a la práctica, una vida totalmente práctica de la doctrina que tú estás aprendiendo en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo saber si me considero muerto al pecado? Pregunta, ¿cómo puedo saber yo si me estoy considerando muerto al pecado? Y la respuesta sería con otra pregunta. ¿Cómo respondemos a la tentación? ¿Respondemos a la tentación como lo haría un muerto? Si tuviésemos un cuerpo de un muerto aquí y tú le dijeras al muerto, págame lo que me debes o quítate de ese lugar, el muerto te diría, ay, perdón, y se movería. No, el muerto está muerto, ¿sí? Entonces, de esa manera es como nosotros sabemos si nos estamos considerando muertos, muertos al pecado. Vienen las tentaciones, viene la lucha, viene alguna proposición que te están haciendo de un negocio que te va a dejar dinero, pero sabes que está mal. Cualquier lucha que pudiera venir para cada uno de nosotros, tentación, ¿cómo estamos nosotros respondiendo? Y si estamos respondiendo como un muerto, es decir, no hacemos caso a esas inclinaciones, entonces vamos por buen camino, ¿sí? Agustín de Hipona, antes de convertirse, él tenía una amante, y ya una vez que él se convirtió, una vez iba Agustín de Hipona caminando y sale la amante y le dice, Agustín, ¿cómo estás? Y Agustín siguió caminando, la vio y él siguió caminando. Y esta mujer iba atrás de él, Agustín, Agustín. Hasta que la mujer empieza a gritarle, Agustín, soy tal persona, acuérdate que estuvimos juntos. Y Agustín se voltea y le dice, mira, sí sé quién eres, pero yo ya no soy Agustín, yo ya morí, y siguió su camino, ¿sí? O sea, Agustín vivió como un muerto a la vieja vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo me considero muerto al pecado? Bueno, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo está exponiendo, nos consideramos muertos al pecado por fe.
¿sí? Vean, por fe, ¿en qué? Todo lo que hemos visto, en que morimos con el Señor, fuimos sepultados con el Señor y resucitamos con el Señor, ¿sí? Esa es la fe, esto es lo que nos aporta la doctrina. Yo morí con el Señor, fui sepultado con el Señor y he resucitado con el Señor. Ahora, nuevamente, al decir que es fe y usar esta palabra que dice el apóstol Pablo de considérate muerto, no significa que cuando vengan las luchas, las tentaciones, yo digo, no, por fe yo creo esto, porque muchas veces puede ser que venga alguna lucha y estemos diciendo, yo creo que yo morí con el Señor, que yo fui sepultado, que yo resucité, pero si nos quedamos en la tentación, lo más seguro es que la tentación te va a jalar y vas a terminar pecando, ¿sí? Entonces, cuando yo me refiero a por fe, no es algo místico, porque la fe nunca es algo místico en la Biblia. Vamos a Santiago 2:17 para ver una verdad acerca precisamente de la fe, ¿sí? Santiago 2:17, Santiago nos da una lección de la naturaleza bíblica de la fe, de la verdadera fe. ¿Qué es la fe? Santiago 2:17, ¿sí? Ok, ¿listos? Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que el considerarme muerto es por fe? Significa entonces que yo me considero muerto al pecado actuando de acuerdo a lo que la Escritura me está diciendo, actuando de acuerdo a las verdades de Dios, ¿sí? Entonces, quiero que vayan viendo cómo el apóstol Pablo tiene una sabiduría impresionante de parte de Dios. Pablo comienza hasta este momento, vean, desde el versículo 1 hasta este versículo, el apóstol Pablo realmente está diciendo, el considerarse muerto al pecado es algo y que inicia internamente, vean, es algo que está a nivel totalmente interno, que incluso el ejercicio de la fe nos va a ayudar a considerarnos muertos, ¿sí? Pero vean cómo después de lo interno el apóstol Pablo pasa a lo externo, ¿sí? Vamos al versículo 12. Vean cómo el apóstol Pablo ha estado hablando de doctrina, luego fe, obedecer esa doctrina, pero no queda ahí. O sea, el apóstol Pablo no dice, no, el morir al pecado, el considerarnos muertos al pecado, no es algo que nada más lo experimentas en tu hombre espiritual. Vean el versículo 12. No reine, pues, el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Vean, el apóstol Pablo pasa de lo espiritual a lo corporal, pasa al cuerpo, ¿sí? Ahora, en tratándose del cuerpo, el apóstol Pablo, vean, aquí en este versículo nos da una orden, nos da un lugar en el que el pecado reina y nos da una actitud hacia el pecado, ¿sí? 3 aspectos. Número 1, una orden, un lugar en el que el pecado reina y una actitud hacia el pecado. ¿Cuál es la orden que el apóstol Pablo presenta? Vean, la orden que presenta el apóstol Pablo, y vean, esta orden la está presentando a aquellos que han sido justificados por el Señor, ¿sí? Y les da una orden, les dice, la orden que tienen de parte de Dios es que no reine el pecado, ¿sí? Ahora, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando vimos nosotros este capítulo 5, versículo 12, explicábamos que el pecado desde que llegó al mundo se quedó en el mundo, y vean, tiene esta característica: desde que el pecado llegó al mundo, el pecado ha querido reinar sobre toda la humanidad y continúa reinando sobre toda la humanidad. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo a los que han sido justificados y les dice, no reine el pecado en sus cuerpos mortales, vean, esto significa 2 verdades. Verdad número 1, que el pecado desde que llegó al mundo, el pecado ha reinado, pero el pecado intenta reinar incluso sobre la vida del justificado, ¿sí? O sea, no porque digas, yo ya soy cristiano, ya el pecado dice, bueno, ya vamos a retroceder. No, el pecado
quiere seguir gobernando en tu vida, aun cuando tú digas soy cristiano, aun cuando tú hayas sido justificado. Y verdad número 2, el pecado puede reinar en la vida del justificado, ¿sí? Y aquí podríamos estar en un debate, porque algunos, sobre todo los de la doctrina reformada, dicen, no, si el cristiano tiene luchas en su vida y no vence pecados, el cristiano entonces nunca nació de nuevo. No sé si ustedes han escuchado que se ponen en una postura de absoluta perfección y dicen, si el cristiano sigue pecando y no ha resuelto ciertos hábitos en su vida, entonces ese cristiano no pecó, porque el que ha nacido de nuevo no practica el pecado, vence el pecado, etcétera, y se ponen de una manera, o sea, inclinan la doctrina de tal forma que o vences completamente o no eres cristiano. Pero de acuerdo a lo que el apóstol Pablo está exponiendo aquí, es decir, si el apóstol Pablo les dice a los justificados, no reina el pecado, no se lo está diciendo al mundo, entonces significa que el pecado potencialmente sí podría reinar en la vida de un justificado. O sea, alguien que ha sido justificado podría caer en desobediencia, no guardar lo que el Señor está diciendo y permitir que el pecado, el viejo hombre, esté señoreando nuevamente sobre él. Obviamente tendrá sus consecuencias, pero precisamente el apóstol Pablo por eso está estableciendo las bases doctrinales para que tu vida camine de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, dos realidades: el pecado intenta reinar y el pecado intentará hasta tu último aliento en esta tierra, intentará reinar en ti. Y número 2, el pecado puede reinar incluso en tu vida si tú te descuidas y desobedeces al Señor. Podrías regresar incluso hasta tu vieja vida. El libro de Hebreos nos presenta la realidad de la apostasía, que son doctrinas que, como les digo, con una doctrina mal trazada, luego dice, no, es que el cristiano no puede apostatar. Bueno, si el cristiano no puede apostatar, ¿por qué entonces los autores hablaron de la apostasía a los cristianos? Y si hablaron a los cristianos acerca de la apostasía, es porque el Señor quiere prevenirlos de que no vayan a apostatar en su fe. Entonces está ese riesgo potencial, ¿sí? Ahora, el apóstol Pablo nos habla del lugar en el que el pecado reina. ¿Dónde reina el pecado? Vean con atención. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal. El lugar donde reina el pecado es el cuerpo mortal. Es decir, el cuerpo que va a morir, es decir, este cuerpo que tenemos ahora, ¿sí? Ahora, vean con mucha atención, este cuerpo que tenemos es lo único que el Señor no redimió. Redimió nuestra alma, nuestro espíritu, pero el cuerpo no va a ser redimido, tiene que ir a la sepultura, tenemos que resucitar nuevamente. Entonces ahí es donde el pecado ejerce su dominio, ¿sí? Ahora, esto es muy interesante porque el apóstol Pablo, vean, el apóstol Pablo dice que el pecado no reina en su cuerpo. Sin embargo, si nosotros nos vamos a Mateo 15:19, vamos a Mateo 15:19 para ver una verdad que estableció el Señor Jesucristo y que de pronto alguien podría decir, a ver, aquí ya me estoy perdiendo. ¿Por qué Pablo habla del cuerpo y por qué el Señor Jesucristo fue más concreto y dijo, no es en el cuerpo, sino es en los pensamientos? Vea, Mateo 15:19. ¿Listos? Vean, dice el Señor Jesucristo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, ¿sí? Es decir, el Señor Jesús está diciendo, el pecado brota del corazón, el pecado brota de los pensamientos, brota del interior. Pero el apóstol Pablo aquí en Romanos 5:12 nos está diciendo el cuerpo, es decir, se hace una correlación entre cuerpo, entre corazón y cuerpo. Entonces, ¿cómo es? Aquí alguien puede decir, a ver, Señor, pues ya me equivoqué. ¿El pecado brota internamente o
si brota internamente, ¿por qué entonces el apóstol Pablo dice que no reine en el cuerpo? Y vamos al tercer punto, la actitud hacia el pecado, que está diciendo aquí el apóstol Pablo, para entonces comprender cómo el apóstol Pablo va a ligar tanto el corazón como el cuerpo. Dice, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, Romanos 6:12. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ¿sí? Es decir, lo que el apóstol Pablo está diciendo, es que cuando obedecemos las concupiscencias del cuerpo, entonces es que el pecado comienza a reinar, ¿sí? Si obedeces las concupiscencias que se están derivando de tu cuerpo, de este cuerpo no redimido, de este cuerpo ya una vez que ha sido justificado, entonces vamos a estar diciéndole sí a las concupiscencias, y al decirle sí, se está estableciendo el reino del pecado en nuestras vidas. Ahora, ¿qué significa la palabra concupiscencia que se utiliza aquí? Es el griego epithumia, que significa un deseo intenso por algo, ¿sí? Y de acuerdo a la construcción gramatical griega en este versículo de Romanos, son aquellos deseos malos que están listos, están prestos para que los materialicemos en una actividad con nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, es algo interno que nada más decimos sí a nuestra carne, entonces nuestra carne se ocupa de transformarlo en un hábito pecaminoso, en algo material que ya es visible en nuestro cuerpo, ¿sí? Y de aquí entonces surgen dos preguntas. Entonces, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿significa que en este cuerpo, es decir, en mi cuerpo ya como cristiano, hay concupiscencias todavía? ¿Significa que aunque he sido yo justificado, en mi cuerpo hay inclinaciones hacia la maldad? Y la respuesta es un rotundo sí. Vamos a Santiago 1:14 para ver algunas verdades, ¿sí? Vamos a Santiago 1:14. Es decir, cuando nosotros nos hicimos cristianos, esto no significa que el día que te hiciste cristiano se terminaron todas tus luchas contra el pecado, las inclinaciones con el pecado. El pecado dejó de ser atrayente a tu vida. No, vean cómo la palabra de Dios lo va a estar estableciendo. Santiago 1:14, vamos a esta parte, dice así, vean, sino que cada uno, ¿sí? Y cada uno significa Miguel, Víctor, cada uno de nosotros. Es decir, nosotros venimos a la reunión, ¿sí? Y tenemos nuestra carita de San Miguel. Aquí está San Miguel, San Víctor, San Chavas. O sea, estamos así, ¿verdad? Muy santitos. Bueno, a estos santitos dice Santiago, sino que cada uno de ustedes, o sea, como que Santiago dice, no se hagan hermanos, cada uno de ustedes es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, cuando de su propio deseo por el mal es atraído y seducido, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que en el cristiano hay concupiscencias, ¿sí? Pero a nivel de concupiscencia no hay pecado todavía. Bueno, veamos el versículo 15. Entonces la concupiscencia después que ha concebido, es decir, somos atraídos, somos seducidos, pero no significa que nuestras concupiscencias nos quieren seducir, nos quieren atraer, no significa que las sigamos, pero vamos a pensar, nos seduce, nos atrae y nosotros vamos tras esa concupiscencia. Entonces dice el versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, ¿sí? Ahí está. Pero la respuesta sería, ¿por qué pecamos? ¿Pecamos por causas externas? ¿Es que me hicieron pecar esto, aquello? ¿O pecamos porque pues nosotros pecamos? O sea, soy yo el responsable de mis pecados. No podemos decir, el diablo me obligó a hacerlo. Ay, es que mi mamá me habló muy feo. No, nosotros pecamos porque nosotros así decidimos seguir el mecanismo, la oferta, la mecánica que utiliza el pecado. Ahora, vamos a 1 de Pedro 2:11 para ver también otro aspecto que el apóstol Pablo nos está mencionando. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11. Vean. 1 de Pedro 2:11. Y vean, aquí el apóstol
Pedro lo escribe a cristianos. De hecho dice: amados, les ruego como extranjeros y peregrinos. Es decir, ustedes que no son de este mundo, ustedes que se van a ir a la ciudad celestial, les dice: absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pregunta: si el apóstol Pedro les dice: absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pregunta: ¿eso significa que el cristiano tiene deseos carnales? Sí. Ahora, el hecho de decir yo tengo deseos carnales no significa, ay, entonces eres un carnal, eres un pecador. No, tenemos esas concupiscencias, esos deseos, pero ya el apóstol Pablo lo ha descrito, está a nivel del viejo hombre. Ese es el yo anterior, donde moraba, donde reinaba el pecado, ¿sí? Pero sí, tenemos esas concupiscencias, esos deseos, pero no el poder de esos deseos, de esos pecados sobre nosotros. Ya no está el poder. Nosotros antes pecábamos porque no teníamos otra opción, y aunque decíamos, ya no voy a volver a hacer ese pecado, lo volvíamos a hacer por gusto, por placer, por lo que quieras, pero lo volvíamos a nuestra vida de pecado, ¿sí? Ahora ya no tenemos entonces ese poder del pecado, es decir, en nuestra composición, en nuestra naturaleza vieja, sí tenemos nosotros esos deseos, esas concupiscencias, pero no, esas concupiscencias ya no tienen ese señorío, ese poder, porque ese poder, ese señorío ya lo anuló el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Ahora vamos a Romanos 6:11. Para recordar entonces este punto. Por eso en Romanos 6:11 dice el apóstol Pablo: así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? Entonces, número uno, tú te consideras muerto, y ya con todo esto que el apóstol Pablo nos ha mostrado, pero vean que dice: nos consideramos vivos para Dios en Cristo Jesús. Vean, vivos en Cristo Jesús, es decir, la fuente de nuestra justificación es Jesucristo, pero también la fuente de nuestra santificación sigue siendo Jesucristo. Entonces, separados de Él nada podemos hacer. Vas a santificar tu vida, entonces agárrate del Señor y quédate ahí con el Señor, para que Él sea la fuente tanto de tu salvación, tu justificación, como de tu santificación día a día, ¿sí? Muy bien, por último vamos a Romanos 6:13 en esta exposición, y vamos a ver este versículo. Dice: ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, ¿sí? Vean hasta dónde llegó el apóstol Pablo. Comenzó con la doctrina: Señor Jesucristo, considérate la fe, obedece la fe, y está terminando en el cuerpo, ¿sí? Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como miembros de iniquidad, ¿sí? Entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo, es decir, toda esta verdad bíblica la aterriza en la vida corporal que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora, el cuerpo, como yo les dije hace unos momentos, es la única parte que el Señor no ha redimido en nuestro ser, pero el cuerpo sí tiene entonces una importancia muy grande en la vida del justificado, ¿sí? Es decir, el cuerpo, de acuerdo a este versículo, Romanos 6:13, vean, el cuerpo, el Señor no lo desecha nunca. El Señor en su palabra dice: lo importante es el espíritu, no cómo estás viviendo, no cómo estás tratando tu cuerpo, no cómo estás usando tu cuerpo, sino que termina el apóstol Pablo la justificación afectando la vida incluso corporal que tenemos cada uno de nosotros. Y aquí concluye el apóstol Pablo diciendo que el cuerpo de cada uno de nosotros tiene una función. ¿Cuál? Dice que el cuerpo es un instrumento de justicia, ¿sí? Ahora, entonces esto significa que no existe división entre alma y cuerpo, que no hay separación, vean, no hay división entre alma y cuerpo, porque para el Señor todo esto es uno. De hecho, en el libro de Génesis dice
que Dios sopló aliento de vida, y una vez que sopló aliento de vida, el hombre fue un ser viviente. Entonces el hombre es cuerpo, alma y espíritu. No podemos quitar el cuerpo, no podemos ser como los filósofos griegos y decir, no, el cuerpo es la cárcel del espíritu, el cuerpo, tú maltrátalo, úsalo como sea, a cabo te vas a morir. No, el Señor no hace una separación del cuerpo, no hay separación cuerpo-espíritu, ¿sí? No hay separación entonces de la vida espiritual y la vida corporal, ¿sí? Es decir, si un cristiano dice que yo soy, bueno, no sé si ustedes han visto, yo he visto mucho esto y desde que yo me convertí siempre lo veía y a mí me causaba siempre una gran duda, preguntas. Y lo digo con mucho respeto hacia estas personas. Pero yo me acuerdo que yo veía a los pastores. Normalmente los pastores eran unos grandes pastores, o sea, corporalmente. O sea, se veía que no cuidaban su cuerpo. Y a mí me llamaba mucho la atención porque yo decía, bueno, y sobre el primer pastor que tuve, yo decía, bueno, es que no entiendo por qué, si nos están predicando la Biblia y que la vida de santidad y todo, por qué sus cuerpos están así. Y me acuerdo en la primera iglesia en la que yo me congregaba hace muchos años, los domingos terminábamos y comíamos ahí, y yo veía a mi pastor cómo comía, o sea, comía como 3 hermanos, o sea, comía en verdad, en exceso. Entonces, ahí, hablando con el pastor, sus respuestas tenían que ver como, mira, lo que importa es el Señor cómo ve tu corazón, este cuerpo se va a morir y demás, pero bueno, no, aquí el apóstol Pablo nos va a estar diciendo que el cuerpo tiene mucho que ver en la vida del justificado, porque en el cuerpo es precisamente donde reina el pecado, pero es un todo, ¿sí? Entonces, en la siguiente enseñanza, ahorita ya se nos agotó el tiempo, vamos a ver esta parte del cuerpo, vamos a ver esta parte de qué función tiene el cuerpo en la vida ya de uno que ha sido justificado, ¿sí? Bueno, ¿qué aprendemos entonces en estos textos que hemos leído? Número 1, aprendemos que el cristiano, que cada uno de nosotros que hemos sido justificados, tenemos un tipo de vida en la que no hay muerte jamás. No hay muerte jamás espiritual en tu vida, no habrá muerte física momentánea en algún momento, pero el Señor te va a levantar de la muerte, un tipo de vida en la que ya no hay pecado, no hay ese dominio del pecado sobre tu vida, ¿sí? Aprendimos que la muerte del Señor no tendrá que repetirse, su sacrificio es permanente, con efectos permanentes. Y el día de mañana, cuando tú estés cabizbajo, o el día de mañana incluso si llegas a caer, a pecar, ese sacrificio completo tiene los mismos efectos permanentes para levantarte, restaurarte, ¿sí? Aprendimos que consideramos que si consideramos al Señor en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, así también nosotros considerémonos de esa forma muertos al pecado, ¿sí? Y ya vimos, el apóstol Pablo nos dice, la lucha contra el pecado es mediante la fe. Entonces, vamos a abrazar la fe, pero la fe es obediencia en el Señor, una fe que obra, ¿sí? ¿Cómo sé que yo tengo fe? ¿Cómo estás respondiendo a las inclinaciones de la carne, a las concupiscencias que tienes, a las tentaciones que tienes? Si estás obedeciendo, vean, esto no tiene nada que ver con lo que sientas, ¿sí? Por ejemplo, si un hombre es tentado, si en el momento que está siendo tentado dices, me salgo a caminar y me voy caminando, bueno, ese hombre está obedeciendo, quizás tiene 1000 pensamientos ahí diciendo lo voy a hacer, no lo voy a hacer, pero ese hombre al alejarse está dando evidencia de que está obedeciendo, de que entonces está abrazando la fe, y podemos ver que entonces el apóstol Pablo dice es por medio de la fe. No es reprendiendo el pecado, yo reprendo estos impulsos que tengo, yo reprendo, no, es obedeciendo al Señor, ¿sí? Y número 5, hemos aprendido que el cuerpo no redimido tiene una importancia muy grande en la vida del justificado, que eso, bueno, lo veremos ya de una manera más clara en el siguiente domingo, ¿sí? Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta exposición, por estos
estas enseñanzas que el apóstol Pablo nos está dando a través de estos versículos. Y te rogamos, Señor, que no permitas que nuestra humanidad caída, Señor, que nuestra humana debilidad, que incluso nuestras concupiscencias, Señor, caídas, nosotros desobedezcamos, Señor, esto que dices en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a obedecerte a ti, Señor, y ayúdanos a comprender, Señor, que todo esto que el apóstol Pablo ha enseñado, todo esto es el que hemos sido muertos al pecado, Señor. Tiene mucho que ver con lo que tú hiciste en la cruz del Calvario y tiene mucho que ver también con la responsabilidad de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que la imagen de tu Hijo Jesucristo sea formada en nuestras vidas, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Tus palabras son palabras de verdad y vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tus palabras son palabras de verdad y vida. Centro Cristiano Verdad y Vida. Caminemos por la senda de la Escritura y veamos al Hijo de Dios.